Muy bien, pues entonces comenzamos ya con nuestro viaje hacia las diferentes corrientes psicológicas que vamos a estar analizando el día de hoy. Comenzaremos entonces con el psicoanálisis. Y bueno, pues el psicoanálisis es una práctica terapéutica fundada por el neurólogo austriaco Sigmund Freud a finales del siglo XIX, cuando buscaba pues el tratamiento clínico a los pacientes neuróticos o histéricos. El psicoanálisis pues es un método de investigación y de tratamiento terapéutico de algunas enfermedades mentales a partir de la comprensión del comportamiento, sentimientos y modos de pensar del paciente. La palabra psicoanálisis proviene del griego psico o psique, que significa alma o actividad mental, y análisis, pues que significa análisis análisis significa examen o estudio. Esa es la raíz etimológica de la palabra. Entonces, la persona que ejerce esta profesión se llama psicoanalista y es una persona profesional. Puede ser un psicólogo o un psiquiatra que practica el psicoanálisis mediante el análisis del inconsciente del paciente a través del método de asociación libre, interpretación de los sueños o actos fallidos. Entonces, el psicoanálisis es esa capacidad de analizar el pensamiento de una persona desde lo más profundo del ser. Muchas veces para esto la persona tiene que entrar en una especie como de algún tipo de transición, algún tipo de hipnosis, que es muy utilizada también en en la psiquiatría, para tratar diversos trastornos que son a nivel ya más profundos. Entonces, el psicoanálisis de Sigmund Freud se abarcaba en tres niveles. El primero es que es un método de investigación del inconsciente del sujeto por medio de la asociación libre. Esto quiere decir que tenemos dos situaciones. Nuestra conciencia, que es la que nos dice qué hacer, este, y la que generalmente utilizamos cuando estamos eh, desarrollando un comportamiento, que son las acciones que tenemos controladas, y el inconsciente, que son las acciones que no podemos controlar, pero que se encuentran enraizadas en nuestra mente, en nuestro interior. A eso se refiere esta teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud. Entonces, otra de los niveles que abarca el psicoanálisis es que interpreta los sueños y los actos fallidos. Y la tercera, pues que es un tratamiento terapéutico y un conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas que pues son derivadas de los resultados de los dos métodos que les expliqué hace un momento, esa de la investigación del inconsciente, perdón, y la interpretación de los sueños, ¿no? Es decir, aquellas situaciones, los sueños suceden cuando estamos en un momento ya de descanso profundo, no tenemos control de lo que soñamos, tenemos control de lo que pensamos, podemos controlar nuestra forma de lo que decimos, lo que expresamos, nuestros deseos, pero no podemos controlar lo que soñamos porque no tenemos la capacidad de controlar el inconsciente. Por eso es que hay personas que hablan y no lo controlan, o las personas que son sonámbulas. Todo eso sucede a un nivel inconsciente. ¿Ok? Entonces Sigmund Freud pues elaboró una formulación del psiquismo que indica pues una diferenciación del aparato psíquico dotado de características o funciones distintas, y esta incluye dos temas principales. Número uno, el consciente, el inconsciente y el preconsciente. El consciente busca acoplarse, perdón, al mundo exterior, que era lo que les explicaba ahorita, son las acciones que nosotros podemos controlar, y tenemos también a través del consciente reconocer pues los estímulos procedentes de la vida psíquica interior. Ambos están regidos por el principio de la realidad. El inconsciente es formado por los contenidos reprimidos que buscan retomar a la conciencia, o que nunca fueron conscientes pero que son incompatibles con la conciencia, es decir, aquellos deseos o aquellas acciones que no realizamos y que se quedaron por ahí de cierta manera guardadas en nuestro interior. Y están regidos pues por el principio del placer y la represión, que son mecanismos que hacen que los contenidos del inconsciente pertenezcan ocultos. Y tenemos el preconsciente, que califica los contenidos que no están presentes en la conciencia. ¿Ok? Son todas aquellas cosas de las que nosotros no tenemos a lo mejor una idea de por qué pensamos así, simplemente está ahí. A eso se refiere en esos tres niveles.
El siguiente tema que abarca Sigmund Freud es el yo, super yo y el ello. En algún momento, en alguna clase de filosofía, lo debieron de haber estudiado. Y estos tres elementos representan al principio de la realidad y actúa como intermediario entre el ello y el super yo para conservar su organización integrada. El super yo constituye las normas morales e ideales recibidos del mundo exterior. Ese es el super yo. Y es por ello que contiene contenidos conscientes e inconscientes. Y el ello figura el inconsciente y simboliza el principio del placer. El ello es el placer y contiene los impulsos más primitivos. Entonces el psicoanálisis emplea el término pulsión o impulso para analizar el comportamiento humano. La pulsión son los estímulos provenientes de nuestro cuerpo que repercuten en nuestra psique. Entonces, o pues obviamente, esos serían básicamente los puntos que Freud expresa a través del psicoanálisis. También habla sobre la libido, que es esa energía psíquica de la pulsión sexual, y establece ciertas etapas a lo largo de la vida donde el niño va a desarrollar este tipo de satisfacción libidinal. Entonces, pues esta sería la primera etapa, que es la etapa oral del nacimiento a los 12 o 18 meses. La segunda etapa es la etapa anal, que es casi como de los 18 meses a los 3 años. La tercera etapa es la fálica, que son de los 3 a los 6 años. La cuarta es el periodo de latencia, que es antes de la pubertad. Y la quinta es la etapa genital, que es desde la pubertad hasta la etapa de la adolescencia. Entonces, eso es lo que Freud establecía en cuanto al psicoanálisis. ¿Okay? Ustedes tendrán que investigar qué otros psicólogos, sociólogos, conductólogos quizás intervinieron también formaron parte de este pensamiento del psicoanálisis. ¿Okay? Muy bien, segunda teoría que vamos a ver en este video es la teoría de la Gestalt. ¿Ok? Lo pueden encontrar así, Gestalt o teoría de la Gestalt. Y bueno, Gestalt es una corriente psicológica de corte teórico y experimental que se dedica pues al estudio de la percepción humana. La Gestalt es una palabra proveniente del alemán y se puede traducir como forma o contorno. La escuela de la Gestalt nació en Alemania a principios del siglo XX con la contribución de los investigadores Max Weitermann, Wolfgang Kohlen y Kurt Kofka, quienes pues postulaban la percepción como un proceso básico de la actividad mental del ser humano, de modo pues que el resto de las operaciones de naturaleza psíquica como el pensamiento, el aprendizaje o la memoria estarían subordinadas al correcto funcionamiento de los procesos de organización perceptual. Entonces quiere decir que todo lo que nosotros pensamos, lo que nosotros aprendemos y lo que nosotros nos memorizamos están determinados a lo que nosotros hacemos, la forma en la que nosotros nos desarrollamos y cómo percibimos las cosas del exterior. Eso es lo que básicamente esta teoría nos quiere enseñar. Entonces, para la Gestalt, el ser humano organiza sus percepciones como totalidades, como una forma o configuración y no como una simple suma de todas sus partes. Entonces, todo lo percibido pasa de ser un conjunto de manchas a convertirse en personas, objetos o escenas. Es decir, todo lo que nuestros sentidos pueden percibir dejan de ser objetos simplemente, sino que nosotros les atribuimos una cualidad. Entonces, pues esta disciplina estudia ese proceso mediante el cual nuestro cerebro ordena y le da forma, sentido a las imágenes que recibe del mundo exterior o de aquello que de este le ha parecido relevante. Es decir, por ejemplo, si yo veo un dibujo de una manzana, mi cerebro en automático asume que es una manzana porque existe esa preconcepción en mi mente. Yo ya lo sé, lo he aprendido. A eso se refiere esto también. ¿Ok? Entonces, dentro de la Gestalt hay algunas leyes que son un conjunto de principios según los cuales el cerebro humano siempre tenderá a transformar u organizar los elementos que percibe en un todo coherente, dotado de forma y sentido. Entonces, las leyes de la percepción
más importantes van a ser las siguientes. Ley de la proximidad, es decir, el cerebro agrupa o hace conjunto de todos aquellos elementos que se encuentran en una menor distancia. La siguiente ley es ley de la continuidad. El cerebro tiende a ignorar los cambios que interrumpen una imagen y prioriza los estímulos que permiten apreciar la imagen de forma continua. Tercera ley, ley de figura y fondo, que el cerebro localiza contornos, separa objetos y establece distinciones entre ellos. Cuarta ley, ley de semejanza o igualdad, que el cerebro tiende a unir o agrupar los elementos más parecidos entre sí. Quinta ley, ley de dirección común. Esta ley el cerebro identifica como un grupo aquellos elementos que dan la impresión de moverse o confluir hacia un mismo punto. Sexta, ley de tendencia al cierre, que el cerebro tiende a completar imaginariamente las líneas faltantes o interrumpidas del contorno de las figuras. Séptima ley, ley de contraste. El cerebro atribuye cualidades y tiende a darle ciertas características a los elementos como contraste. Grande, pequeño, claro, oscuro, borroso, nítido. ¿Ok? Y última ley, la octava ley, ley de la pregnancia, que el cerebro tiende a organizar y percibir los elementos de la forma más simple y correcta posible bajo criterios de simetría, regularidad y estabilidad. Técnicamente la teoría de la Gestalt lo que hace es, lo que postula es que nuestro cerebro es una caja organizadora y que todo lo que nosotros percibimos tiene un orden. ¿Ok? Entonces, pues está bastante interesante esta teoría. ¿Ok? Entonces, como pueden darse cuenta, estamos rodeados de muchos pensamientos. Vamos a seguir avanzando en los próximos temas y ustedes pues pueden ir estableciendo esas conexiones con a lo mejor parte de lo que ustedes son, o parte de lo que ustedes creen, parte de lo que ustedes han aprendido y bueno, pues vamos a ir identificándonos. Así que vamos a nuestras siguientes dos teorías o corrientes que vamos a estar viendo hoy.